4, lo que nos van a pedir en este caso es graficar, dados estos dos puntos o números complejos, graficar varios de los mismos en el plano. Ahora vamos a ir definiendo cada uno, pero primero empecemos con cada uno por separado. Por ejemplo el z, ¿no? Donde acá nosotros vamos a tener 1 más 3i, ¿no? Entonces vamos a hacer la escala acá en centímetros. Okay. Esto más o menos se puede hacer bien con un software de computadora, pero para que se entienda, digamos, la idea de dónde apuntamos nosotros. Entonces, este sería z, que en este caso es 1 más 3i. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando queremos calcular el conjugado de z, ¿no? Bueno, el conjugado de z, por definición, es el mismo número, ¿sí? Pero le cambiamos el signo a la parte imaginaria. Entonces, en este caso va a ser 1 menos 3i. Entonces, el efecto gráfico que tiene la aplicación de conjugado es pensar como si el eje X fuera un espejo. Lo que vamos a hacer es reflejar el punto del otro lado de ese espejo, para que se entienda un poco lo que ocurre. Fíjense, en este caso tendríamos z i en menos 3, ¿okay? Y en este caso este sería el conjugado de z definitivo, ¿correcto? Fíjense cómo va quedando en esta parte. Luego nos piden que calculemos menos z. Menos z, la única diferencia que tiene es que es el escalar menos 1 real, ¿no? Por z, que en este caso es la suma de 1 más 3i. Y si hacemos la distributiva, esto nos va a quedar como menos 1 menos 3i. Y el efecto que va a tener es pensar como si fuera simétrico respecto al punto que vamos a calcular, simétrico respecto del origen del vector que queremos calcular, ¿no? Entonces, en este caso, si nos paramos acá en menos 1, ambas puntas se van a conectar acá y lo que ocurre es que este es el vector resultante que vamos a tener, ¿no? En menos z. ¿Okay? Eso sería un poco lo que ocurre. Fíjense, por ejemplo, cuando tenemos en el caso de w, ¿no? W acá es 4 más 2i. Entonces, en este caso vamos a tener, ¿no? 4. Luego acá tenemos 2i. Y cuando se unen los dos, por ejemplo, este sería el w, ¿no? Bien, fíjense. Si a nosotros en este caso lo que nos piden es menos 3w, va a ser algo similar a lo que hicimos con el z. Es decir, distribuimos el menos 3, que multiplica a la suma de ambos números. Y esto nos va a quedar como menos 3 por 4 más 2i. Que en definitiva nos queda menos 12 menos 6i. Entonces, vamos haciendo la cuenta, ¿no? Esto es menos 12. Luego tenemos menos 6 y donde se conecten los puntos sobre la misma recta va a estar la dimensión correcta de 3w. Sí, pero para que ustedes vayan viendo cómo el funcionamiento en general, digamos, de los vectores es muy similar, de los puntos o los números complejos es muy similar a los vectores. Fíjense, por ejemplo, si tenemos la combinación de z más w. ¿Qué hacíamos en física con los vectores? O si no vieron física es más simple, ¿no? Acá lo que se hace es se suma componente a componente, tanto en la parte real como en la parte imaginaria. Y respetando cada componente se hace la suma. Entonces vamos a tener 1 más 4, que es la parte real, y luego vamos a tener más i por 3 más 2. Entonces en este caso, esto lo que nos va a quedar va a ser 5 más 5i. Bueno, y gráficamente sigue la regla del paralelogramo, fíjense. Entonces vamos a tener 4 acá, ¿no? Vamos a dibujar un vector que sea paralelo de este lado a este lado, acá. Vamos a dibujar otro. ¿Okay? Y la suma va a estar en la diagonal mayor de este romboide que tenemos acá a continuación. Entonces esto sería z más w en verde. De la misma forma, si nosotros tenemos acá en negro, ¿no? W menos z, lo que vamos a hacer es restar componente a componente en la parte real y en la parte imaginaria cada una de las partes, ¿no? Entonces va a ser, por ejemplo, 4 menos 1 para la parte real más i por 2 menos 3. ¿Sí? Entonces esto
lo que nos va a quedar es 3 menos 1i, o menos i si ustedes prefieren. ¿Cómo se ve gráficamente el tema de el vector resta? Bueno, así como para la suma habíamos dibujado este paralogramo, ¿okay? Para la resta, y la diagonal suma que era la diagonal mayor, para la resta es la diagonal menor que conecta los dos vectores. El tema es decir, bueno, ¿cuál es la orientación de los vectores? Y en realidad la orientación en este caso va a ser, depende de cómo esté escrita la resta. Si es w menos z, la resta empieza en w y termina en z, con lo cual en lo que es el vector, ¿sí?, que conecta a w y z, va a empezar en z y terminar en w. ¿Sí? Sería un poco la lógica, digamos, que está atrás de ese ejercicio. Con lo cual acá vamos a tener, fíjense, w menos z. Quedan varios ejemplos más de estos, pero todos siguen la misma lógica de los vectores y nos salen de este tipo de operaciones que vemos a continuación.